es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar.
Vívalo. De Gijón, sus majestades, los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar están aquí. ¡Mira, Melchor! ¡Melchor! Queridos niños gijoneses, Oye, vaya acento asturiano que tiene. en primer lugar, tengo la satisfacción de poder agradeceros en mi nombre y en el de los reyes Gaspar y Baltasar y del príncipe Ali Atar el magnífico recibimiento que nos habéis dispensado en vuestra ciudad. Desde esta mañana no recibimos más que muestras de cariño y de afecto, por lo que estamos muy contentos y satisfechos. Muchas gracias a todos. Todos los años, por estas fechas, hacemos nuestra salida por el mundo con una parada muy especial, siempre en Gijón, para colmar la ilusión y la alegría de los corazones de todos los niños de esta hermosa y acogedora ciudad. Pero sería un viaje tan largo como inútil si no consiguiésemos con nuestra presencia, en nombre del niño Jesús, que fue un hijo ejemplar, despertar vuestra preocupación y vuestra intención por ser cada vez mejores. Cuando este amanecer que se aproxima os levantéis alborozados a contemplar vuestros regalos, no olvidéis que esta ilusión se os da por vuestra inocencia y que la maldad no debe alojarse en los pechos infantiles. Obedecer a vuestros padres con especial atención a las mamás y a vuestros abuelos y maestros, que siempre os mandarán las cosas, os guiarán buscando vuestro bien. ¿Lo vais a hacer? Pero vamos a hablar de lo más importante, de lo que seguro que más os preocupa a todos esta noche, los regalos. ¿No es así? Estar tranquilos,
Este año hemos tenido que superar grandes dificultades para acudir fieles a esta cita con todos vosotros. Fuertes vientos, olas enormes y más de una tempestad. Pero de una cosa no nos hemos olvidado, de los regalos. Venimos con las alforjas cargadas y podéis estar seguros de que todos tendréis vuestro premio y vuestra recompensa. ¿Estáis contentos? Estoy seguro de que os gustaría que os dijera algún detalle, que os adelantara alguna de esas sorpresas, pero prefiero que sea mañana cuando viváis vuestro gran día de ilusión y cuando recibáis la recompensa por haber sido buenos y cariñosos en este último año. ¿No es así? Pero volviendo al día de hoy, puedo aseguraros que me he emocionado más que nunca cuando pronunciabais mi nombre al paso de la carroza. En vuestras voces veía una muestra de cariño a este rey ya muy veterano, en el que sé que tenéis depositadas vuestras ilusiones. Puedo aseguraros que no vais a ser defraudados y que el esfuerzo que los reyes hemos realizado para hacer una realidad vuestros deseos os va a colmar de alegría. Bueno, tengo que dejaros ya porque mis compañeros reales Gaspar y Baltasar están deseosos también de dirigiros unas palabras. Por mi parte, reiterar el agradecimiento por todo el magnífico día que nos habéis brindado y un fuerte beso para todos. ¡Hasta el año que viene! Insisto que no os cansáis nunca de ganas de ir a la cama a dormir, con lo cual vamos a tener problemas, muchos problemas. Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado hoy? Desde aquí arriba no se oye bien. Repito, ¿qué tal lo habéis pasado hoy? Esto ya es otra cosa. Voy a dirigiros unas breves palabras porque estamos todos muy cansados y tenemos que trabajar mucho esta noche. Quiero deciros que llegamos al final de este día con el corazón lleno de emociones por el cariño y la ilusión que hemos visto reflejados en vuestras miradas. Los Reyes Magos nunca podremos olvidar que miles y de niños y niñas hayáis compartido con nosotros tanta magia y alegría en nuestro viaje por todo el mundo. Os puedo asegurar que la visita a esta ciudad tan maravillosa y acogedora es siempre algo especial. Un año más llegamos desde los oasis en los confines del desierto de Oriente, cargados de juguetes y muchas sorpresas. Por supuesto también traemos muchos regalos para esas supermamás, superpapás, superabuelos, superabuelas, porque los Reyes Magos conocemos muy bien la generosidad, el cariño y el esfuerzo que realizáis todos los días para que estos seres maravillosos sean felices. Nuestro reconocimiento y gratitud por ello. Queridos niños y niñas, os pedimos que seáis solidarios con los que más lo necesitan, que os preocupéis por ellos, que seáis buenos en el colegio, que os portéis muy bien en casa con vuestros familiares. Y el Rey Gaspar os pide que vayáis a dormir, ya que los reyes tenemos que comenzar a repartir juguetes. También animo a las personas mayores a soñar esta noche con la ilusión de los más pequeños, pensando que los sueños son esenciales para construir un mundo mejor. Para finalizar, queridos niños y niñas, quiero desearos de todo corazón que esa ilusión
y alegría que hemos visto en vuestras caras durante todo el día os acompañen toda la vida. ¿Vais a ser buenos? ¡Sí! ¿Muy buenos? ¡Sí! ¡Súper buenísimos! ¡Sí! No os he oído bien. ¿Vais a ser buenos? ¡Sí! Esto ya es otra cosa. Pues nada más. Mucha suerte a todos. Feliz año y AUPA Sporting. Los Reyes Magos hemos estado dilucidando ahora si sería aconsejable llevar un poco de carbón al señor colegiado del partido de hoy. Pero bueno, esto es otra cosa. En cualquier caso, AUPA Sporting, lo de hoy ha sido un patinazo de nada. El domingo volvemos a ganar. Os quiero a todos. Hasta siempre. Hola. ¡Hola, Baltasar! A todos los presentes. Buenas noches y feliz año nuevo. ¡Feliz año! Hola, niñas y niños de Gijón. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Más fuerte? ¿Habéis sido buenos? Bueno, sé que habéis sido buenos, casi todos. Pero muchos de vosotros que el año pasado nos entregaron un cargamento de chupetes para luego no volver a chupar todo. Pero resulta que hay algunos que no hicieron caso y no comprendieron su promesa. Por lo tanto, veremos qué hacemos con ellos esta noche. Después de los magníficos discursos que mis compañeros los Reyes, Melchor y Gaspar, ya no me queda mucho que deciros, ya que lo han dicho todo. Ellos han dicho que habrá muchos regalos, habrá juguetes, habrá muñecas, electrónica, etc. Yo esta noche os voy a dar un discurso diferente al que han dado mis compañeros. Os voy a hablar un poco de los Reyes Magos, para que los más pequeños sepan qué somos. Nosotros, eso me recuerda a mí. ¿Qué somos? ¿quiénes somos? A nosotros nos llaman reyes y lo somos, de verdad, y existimos. Ya lo veis. Además somos magos porque hacemos lo que no hacen otros reyes, por suerte. ¿De dónde venimos? Nuestra procedencia es de Oriente, es decir, de Oriente Europeo, Oriente Asiático y Oriente Africano. ¿Qué hacemos? La existencia de los Reyes Magos es para hacer feliz a todos los niños del mundo, una vez al año, porque tengan regalos, aunque en muchos lugares no es posible. Nosotros aquí, lo que nos toca vivir, ya lo saben, tan lleno de dificultades, también tenemos que hacer un gran esfuerzo mágico para que ningún niño de Gijón se quede sin sus regalos. Damos las gracias a la gran solidaridad que existe, lo cual nos ayuda a que esto pueda ser posible. Los Reyes Magos tenemos una unidad, quizás sea la parte más importante de nuestra amistad. Durante siglos hemos trabajado juntos. Nuestra relación siempre ha sido de mucho respeto y vosotros debéis ser así, sin pelearos y siendo buenos. ¿Lo haréis así? La integración, también somos símbolos de integración. Es decir, que a pesar de tener diferentes procedencias y razas, nuestra relación siempre se ha basado en una buena convivencia. Es un ejemplo más para que vosotros hagáis lo mismo con vuestros compañeros que proceden de otros países del mundo. ¿Lo haréis así? ¡Sí! Un personaje muy importante para los Reyes Magos es el príncipe Abiatar,
que es el que coordina los reyes para traer los regalos a todos. ¿Le queréis a él? A los Reyes Magos también nos gustan las nuevas tecnologías. Viajamos en barco, en coches, camellos, caballos, aviones y helicópteros. Tenemos teléfonos móviles. En cuanto a la vestimenta, nos gusta nuestra forma de vestir tradicional. Agradecemos a toda la gente que nos han dado nuestro cariño durante todo el día de hoy. Y también agradecemos al Teatro Jovellanos, organizador de esta fiesta. Muchos besos y hasta el año que viene. Él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar.